Efesios los domingos y estamos hablando acerca del tema de delito, pecado y mundanalidad, ¿cierto? Ese fue el tema con que comenzamos y empezamos a mirar sobre cómo era nuestra vida antes de llegar al Señor, que la palabra de Dios nos ayudó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cómo fue que Dios redimió nuestras vidas del delito y el pecado, y terminábamos viendo qué significaba la palabra pecado, que venía de una palabra, un término que es amartía, y que significaba que nosotros no íbamos a lograrlo porque fallábamos al intentar dar en el blanco. Amén, ¿cierto? Estamos en esa parte. Muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos que mirar algo, y hay algo que hay que entenderlo y que lo tenemos que ver por la palabra, y es: el único perfecto es Dios. Y el ejemplo que colocábamos era que a veces nosotros decimos: ay, es que esa persona es tan buena. No, a esa persona solo le falta recibir al Señor. Ahí terminamos, ¿cierto? Y nos dábamos cuenta que eso es falso. El único bueno es Dios. Cuando a Jesús este hombre se le acerca y le dice maestro bueno, para preguntarle qué cosa haré para heredar la vida eterna, el Señor Jesucristo tendría que decirle a él en un momento: bueno solamente es Dios. O sea, ¿qué vería él en Dios? ¿Vería a Dios o vería a otro maestro, a otra persona entre comillas buena, ¿cierto? No, solamente Dios, solo Dios es el único a la luz de las Sagradas Escrituras que es bueno. Entonces, Dios es bueno, el hombre no es bueno, Dios es perfecto, el hombre es imperfecto, y esa imperfección es normal en el ser humano. Es normal que el ser humano sea un ser imperfecto. Bien, en nosotros la imperfección es una normalidad. Qué lástima que en el ser humano la imperfección sea algo que se da. La única manera de nosotros salir de la imperfección es acercándonos al Dios perfecto. Mientras caminamos con un Dios perfecto, estamos viendo a Dios en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entonces nosotros nunca podremos medirnos con Dios. Nunca podremos ser iguales a Dios o semejantes a Dios. Dios siempre va a estar por la valia o la medida o la regla que tenemos nosotros, siempre va a estar por encima. Es Dios el que es perfecto. Nunca estaremos al nivel de Dios. Algunos han dicho por algún texto bíblico que hay en la Escritura que somos como semidioses. Ningún ser humano alcanza a ser semidios. Ni tantos hombres. Uno mira que cuando el Señor Jesucristo, en la época, 500 años antes de Cristo, de ahí para atrás aparecieron una cantidad de filósofos y hombres que tuvieron muchos seguidores, pero nunca ninguno de ellos pudo alcanzar un grado alto de santidad. De hecho, el Señor Jesucristo muere, pero la muerte no le puede retener, porque el pecado no era una generalidad hacia él, sino que el pecado nunca dominó su vida, y por eso es que el Señor Jesucristo venció la muerte. La muerte no le puede retener. La muerte es inminente a todo ser humano que no tiene a Cristo en el corazón, pero cuando Cristo como Dios es llevado a la cruz del Calvario y muere, esa muerte no tiene el poder en él. De hecho, hay una esperanza en nosotros, y es que al estar en Cristo, la muerte también no tiene esa autoridad sobre nosotros, y nosotros vencemos la muerte a través del Señor. No es que nosotros vivamos en el pecado, nos mantengamos en el pecado y cuando muramos el Señor va: ay, no, tan bueno, no, pues como ellos me siguieron a pesar de que ellos sigan viviendo y experimentando una vida de pecado. No es así, sino que cuando llegamos al Señor, la naturaleza de Él está en nosotros. Él es el segundo Adán. El primer Adán, Romanos dice que muere, y el primer Adán es esclavo del pecado. Nosotros venimos del primer Adán, pero al recibir a Cristo, el primer Adán, o toda esta fuerza que tiene el pecado sobre nosotros, muere, y nosotros entonces encontramos en el Señor el lugar donde refugiarnos. Muy bien, entonces nos damos cuenta de que en ese concepto de amartía, de errar, de fallar en el blanco, entonces el hombre siempre va a fallar, va a perder ese blanco y no va a vivir una vida perfecta, no la puede vivir. El hombre puede ser una persona respetable, puede ser una persona que la gente le admire, pero
nunca será perfecto. Por ejemplo, el esposo nunca será el esposo ideal. Es factible que se muestre en la vida de egoísmo y no se vea esa perfección en él. Y es algo que nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Pues la hermana en la fe le dice al esposo, no, pues que ustedes vean, un fallímetro andando. Porque ¿quién más puede conocer la vida de un individuo sino su esposo, su esposa, su familia, el núcleo familiar que era ahí? ¿Qué sucede en el hogar? La mujer se perfecciona y el esposo va a ayudar a perfeccionar a la mujer. La esposa se va a perfeccionar y el esposo es quien va a ayudar a perfeccionarle, ella va a ayudar a perfeccionarlo a él. Entonces uno se da cuenta de que nadie tiene ese nivel, aún como padres fallamos. Y es factible que tú como papá tengas algunos aspectos que tengas que corregir. Amén. Lo mismo sucede con los niños. Los niños nunca van a ser perfectos. Bien, también sucede en el trabajo. Es factible que alguien no sea el más diligente todo el tiempo. Es factible, haya características muy especiales, pero hay otras cosas que de pronto no se manifiesten en él. Lo mismo sucede en el caso de la vida diaria con la gente que nos rodea. Tal vez en algún momento no vamos a ser los más cordiales con nuestros vecinos, los más voluntariosos, las personas más dispuestas, aunque creemos que al evaluar nuestros días reconocemos nuestras fallas delante de Dios y el Señor va a hacer la obra en nosotros. Entonces, al mirar todo esto nos damos cuenta de que no hay en ese sentido una perfección en el ser humano. Estamos lejos de la perfecta perfección. Estamos lejos, mientras estamos en esa condición, de la gloria de Dios. Hay un propósito que Dios ha de cumplir en nuestras vidas. Pero la pregunta en esta hora es, ¿ya el propósito está en nosotros como tal? ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros de esa manera? Si no es así, es porque hay una barrera. Y esa barrera es la barrera del pecado. ¿Qué es lo que hay que cada día desarrollar en nuestras vidas? Un alejamiento tal del pecado que nosotros podamos tener un acercamiento mayor a Dios. ¿Qué es el pecado o qué tan grande el pecado se manifiesta en el hombre? El pecado se manifiesta en el hombre de tal manera que si el hombre está más cerca al pecado, estará más lejos de Dios. Si el hombre está más cerca a Dios, estará más lejos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita? Pues acercarse a Dios. Al acercarse a Dios va a tener la seguridad de que va a tener lejano para con su vida el pecado. En estos días que estamos experimentando los seres humanos con lo de la pandemia, que es una realidad a todos los seres humanos, ¿qué es prevención? Entonces, en la medida que yo me acerco más a un riesgo, voy a estar más cerca a que la pandemia se acerque a mi vida. ¿Cómo la pandemia se acerca más fácil a mi vida? Pues en la medida que me acerque. En la medida que usted esté en lugares de riesgo, no utilice elementos de protección, no se lave las manos, no esté en eso, pues es más factible que usted vaya a estar influenciado por la enfermedad. Esta semana estábamos en una reunión en la Secretaría de Salud y pues allá se estaba celebrando el Día del Amor y la Amistad, entonces estaba la gente con distancias. En las mesas solamente había personas a este lado no, pero aún así pasaba, veamos que una de las compañeras que trabaja más con la gente que tiene coronavirus, pues en la parte médica y visitacional, que tiene que ver más y se daba cuenta del riesgo, a pesar de las distancias y de que en el momento de comer se nos prohibió hablar, o sea, al comer no pueden hablar, si nos queremos cuidar, y cuanto más la Secretaría de Salud, imagínense, donde se enferme alguno en una reunión de esta sería ilógico, o sea, está fuera de la realidad. Pero aún así, en ese distanciamiento pasaba una de las compañeras que trabajaba con ellos y eso nos fumigaba con alcohol.
Y ahí estábamos comiendo ya comidita ahí. Nos estábamos tomando, nos habían dado la gaseosa, esa gaseosa ya tenía más alcohol que... Alguien decía, nos van a emborrachar con esa gaseosa, pero no por la gaseosa, no por el alcohol que le está cayendo encima. Pero era como, cuídense, presérvese. Y lo mismo sucede con nosotros. La preservación a eso que es innato, a la naturaleza humana, es la prevención en la palabra, fumigados por la palabra, cercados por la palabra, cerquita del Señor, separándonos, haciendo una barrera entre el pecado y nosotros. Por eso es tan importante que nosotros que vivimos la fe y como familia en la fe nos acerquemos a lo que más nos llene a Dios. Por ejemplo, los cultos, la alabanza, el glorificarle, el conocer su palabra, el tener actividades más espirituales que de otro tipo. En el mundo hay muchas actividades que, aunque sean sanas, pues son actividades que no van a reemplazar. Por eso en la iglesia, yo soy uno de los que me aterro que en la iglesia a veces llevan payasos a los altares y me parece irrisible. Pues los payasos están para las fiestas, los payasos están para las actividades familiares, y está bien, pero subir un payaso a un altar cuando necesitamos escuchar más principios de la palabra del Señor, pues habrá otro tiempo para esos payasos, ¿no? Y para predicadores payasos, pues no hay espacio en la casa del Señor, creo yo, porque lo que necesitamos es que en el tiempo que aprovechamos el tiempo del Señor, pues vengamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inminente el pecado. Recuerde que la Biblia en Romanos nos está hablando, por allá en 3:23, todo el capítulo 3 habla de esa realidad del pecado, pero está diciendo que por cuanto todos los seres humanos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, y también dice que el pecado entró. ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? Él entró, y cuando entró el pecado entró la muerte, y por el pecado, así la muerte pasó a todos los seres humanos. O sea, es una realidad. Y por eso la palabra de Dios dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado puede llegar y tocar. Una pregunta, ¿cuántos en esta semana pecaron? Esos amenes como que tan poquitos. ¿Cuántos pecaron esta semana? Levanten la mano. Ay, hermano, esta es una iglesia de pecadores. Pero le aseguro que al hablar en nuestra relación con Dios, con algo, una actitud, un pensamiento, algo, y es real. Si un ser humano dice, yo esta semana no he pecado, me he mantenido en santidad, pues es factible que, bueno, Dios nos ha dado la victoria, y hay semanas donde vemos más la victoria del Señor, y cada día no es la excusa para vivir en pecado, sino que nosotros nos damos cuenta que en una actitud, en un pensamiento, que no necesita ser un pensamiento de aquellos pensamientos de revolcarnos en el pecado con el pensamiento, sino que sencillamente el tener algo, la manifestación del carácter, el contestarle a una persona feo, el rehusarse a hacer algo, y uno dice, Dios mío, pero si mi relación contigo es eso, y posiblemente al ser humano eso no sea pecado, y alguien le dirá, ¿y usted está afligido por eso? Eso no es pecado. ¿Usted se enojó? Sí, eso no es pecado. ¿Usted se sintió mal por eso? Sí, pero eso no es pecado, todo el mundo se enoja. No, porque sentí que mi relación con Dios se rompió. Y si esa rabiecita que me dio rompió mi relación con Dios, rompió mi relación con Dios. Amén. No estoy diciendo de volver a la cantina, al bar, al lugar donde venden o distribuyen algún tipo de alucinógeno o alcohol, sino que estoy hablando es en ese sentido nosotros lo hacemos. Entonces por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, Romanos 6:12. Entonces, no, esas cosas ya en nosotros no. Bueno, entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que ver, y la persona que está en el pecado está detrás de tres cosas. La primera cosa que nosotros vamos a mirar que se da ahí es que lo normal en alguien que está viviendo en el pecado
es que la persona que está en el pecado anda de acuerdo a lo que el mundo camina. El mundo está intentando llenar la necesidad que tiene, el vacío que tiene, y la gente se adapta a eso. El término mundo es una palabra que es aion, del griego aion, que significa estar en esas cosas que la gente anda. ¿En cuanto a qué? A opiniones. Muchas veces nosotros pensamos como la gente del mundo, no pensamos como seres espirituales. Nos da rabia, buscamos la venganza. Alguien me hizo una cosa mala, entonces yo también le voy a dar. Esas son las cosas que el mundo maneja, y que tal vez algunos que no han dejado que Cristo gobierne su vida entran en eso. Por ejemplo, tener posiciones como las posiciones que tiene el mundo. Propósitos como los propósitos que tiene el mundo. Vivir como el mundo vive. Buscar las cosas que el mundo busca. El mundo busca fama, el mundo busca muchas cosas. Nosotros a veces podemos estar mirando hacia esas cosas, queriendo tener lo que el mundo tiene, alcanzar lo que el mundo alcanza, tener, por ejemplo, posesiones. Y el cristiano, a veces uno nota que hay cristianos que tienen aflicción porque no pueden tener una casita. Y uno ve la gente amargada: yo no tengo ni una casa. Bueno, algunos ya tenemos una mansión. Yo vivo en una mansión. Amén. O viviré en una mansión allá en el reino de los cielos. Amén. Amén. Tal vez aquí no alcancemos a tener ni una casita chiquita, pero eso no nos puede afligir. El que tenga casa, pues dele gracias a Dios que tiene su casita. Amén. Y el que no la logra alcanzar, pues que no sea uno de los motivos suyos para la meta nuestra no es esa. La meta nuestra es perfeccionar en nosotros la santidad de Dios. Lo demás, si llega, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios puede obrar. ¿Hace cuántos años, hermana, adora ya? 8 años o más. 12 años. 10 años hace 10 años orábamos con la hermana Dora, y ella recién llegada al Señor oraba por una casita, ¿cierto? Amén. Y oramos al Señor por la casita, y la llamaron, le dijeron que había un último formulario, era el último. Amén. Y ella dijo: no, yo no, porque yo ya le pedí la casa fue a Dios, no al fondo de vivienda de Sabaneta. Y me dijo: pastor, ¿cierto que no? Eso es por concurso, y eso tiran balotas o no sé qué. Y la buscaron a la casa, sí. ¿Y cuándo fue eso? El viernes. ¿Y cuándo era? Como un sábado, un domingo. Y yo: vaya, corra, a ver si todavía está el último formulario. ¿Por qué? Porque le oramos a Dios, pero Dios puede usar medios. Y utilizó en ese momento la alcaldía. No quiere decir que ayer estaban hablando de esos mil casas son las que van a repartir, ¿cierto? Pues repartir no, eso es con un ahorro, no sé qué cosas. Bueno, yo no sé cómo es el sistema. Y ayer estaban en esas, y más de uno no me va a decir: ay, pastor, entonces voy y lo reclamo. Pues si usted cree que Dios puede obrar a través de un medio, pero esa no es la vida nuestra. Porque tenerla o no tenerla no nos salva. Tenerla o no tenerla no nos da paz. De hecho, cuando uno tiene una casa, tiene obligaciones. Y de pronto es lo mismo. Hay que pagarle impuestos. Hay que pagar la cuota de la casa, porque ahí hay que pagar una cuota, uno es regalado. Durante 17 años o 15 años dele, y si no lo hace, la puede también perder, ¿cierto? O sea, hay una obligación, es una responsabilidad que uno adquiere frente a ese sentido. Entonces, hermano, esas cosas son de la tierra. Eso pasa, si lo tenemos, gloria a Dios, pero no es la meta de nosotros. Los placeres no es la meta de nosotros. Sabes que los griegos, en la época del Señor Jesucristo, había una corriente de griegos que pensaban que la vida era vivir bajo los placeres, y yo he visto ese domingo en la gente hoy, porque la gente busca ese placer. Entonces todo lo que provoque placer, la vida es para vivirla de esa manera, para tener placeres. No, hermano, la vida no es para tener placeres, tampoco la vida es para vivir una religión. La religión es una carga que siente la gente, y hay que ir a la iglesia, hay que madrugar, no, y si no voy, no, de pronto el Señor se enoja con nosotros. No, nosotros no venimos porque tenemos una obligación. Voy a ir a la iglesia porque si no, entonces no voy al cielo.
No, nosotros no venimos a la iglesia para ir al cielo. Venimos a la iglesia porque ya somos parte del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Necesitamos la relación con el Señor. Y qué rico decirle al Señor junto con mis demás hermanos que lo amamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero tener esa relación contigo, contemplar tu santidad, el resplandor de tu, como cantábamos ahora. ¡Qué hermoso! Pero más que eso, la gente anda en esas cosas. La gente anda en esa lucha. Nosotros no. Nosotros hemos recibido de Dios, por su gracia y misericordia, todo lo que Él nos ha dado. La Biblia habla frente a estas cosas que hemos hablado. Por ejemplo, en el libro de Mateo 16, el Señor Jesucristo, en el versículo 26, está diciendo que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Ya, es mucho más que esas cosas que el mundo ofrece. También el Señor en Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 1. Glotonería. 2. Embriaguez. 3. De los afanes de esta vida. Y esas cosas se dan. ¿Cuántos hoy no van a venir al templo porque les resultó un trabajito, como dicen los mexicanos, una chambita por ahí? Y entonces van a intentar en un día que muchos hemos dedicado y consagrado a Dios trabajar. ¿Usted no ha notado que cuando usted trabaja más tiempo del que debe trabajar en cosas, descuidando su vida espiritual, lo que usted hace es en vano? Hace algún trabajo especial el día domingo y el trabajo no sale bueno. Lo tiene que repetir. Descuida su vida espiritual y lo que usted hace no es de provecho para su vida. Y después usted dice: Dios mío, pude haberme ido para la iglesia, o pude haber buscado al Señor, o pude estar en la casa en oración, o pude haber hecho algo que creciera mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque están cargados de los afanes de la vida. Y dice que ninguna de esas cosas llegue, porque de repente llega a nosotros aquel día, el día en que tendremos que darle cuentas a Dios, y nosotros bien descuidados en ese tiempo espiritual. También el Señor Jesús entonces dice, bueno, no es el Señor Jesús, es Santiago, por allá en el capítulo 4, verso 4, que dice el Señor a través del apóstol: oh almas adúlteras. Mire el término que utiliza, el adulterio, pero es una especie de adulterio espiritual, porque está diciendo: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, con el mundo es con todo lo que no es y no tiene una relación con Dios. Cualquiera que se considere amigo del mundo se constituye, no se considera, se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de las cosas del mundo. No está diciendo que no podemos buscar tener relación con personas del mundo. Está hablando de la relación en cuanto a vivir lo que el mundo vive, hacer lo que el mundo hace, tener prácticas como el mundo las tiene. No está en nosotros. Sería ilógico que alguno de los hermanos saliera ahora y se fuera a charlar con un amigo a un bar, y el amigo tomándose sus guarilaques y usted sentado con él. No es el lugar más propicio. No es, ¿será pecado? No es pecado, que por allá hay un término bíblico que es apariencia de pecado, que es intentar no estar en el lugar donde no debería estar. Y si usted ha tenido una vida en el pasado de licores y eso, pues no es el lugar donde usted debiese estar frente a eso, sino buscar un mejor lugar para poderlo hacer. Muy bien. Entonces ahí es cuando la Biblia dice: hombre, no amen el mundo, 1 Juan 2:15, no, ni las cosas que están en el mundo. Hablando de esas prácticas, no está hablando de estar, porque estar de aquí para afuera que estamos en el mundo, no, estamos hablando de las prácticas que la gente tiene allá. Entonces dice: no lo amen, no estén en esas cosas. ¿Por qué? Porque el que ama el mundo significa que el amor del Padre no está en él. Hay gente que ama las cosas del mundo. Yo conozco creyentes que disfrutan de las cosas que el mundo disfruta. Es raro.
Conozco gente que dice ser creyente y se mantienen embriagados. ¿Qué tan raro que un creyente esté embriagado? No es bíblico. Una persona no debería, al tener al Señor en su corazón, disfrutar de esas cosas del mundo. No es parte de la naturaleza que Dios nos ha dado, de la naturaleza espiritual. Amén. Si nosotros disfrutáramos de esas cosas, es ahí donde la Sagrada Escritura nos está mostrando que el amor del Padre no está en nosotros. Ahora, ¿por qué? Miremos la otra parte, el caso del pecador, o la persona que vive en el pecado. La persona que disfruta del pecado no es alguien que está bajo el control de Dios, no es Dios el que está controlando su vida. Si Dios controlase su vida, esa persona no dependería del pecado. Cuando Dios guía mi vida, el pecado no tiene autoridad de nosotros. Mire que en la Sagrada Escritura Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y si se le llama de esa manera, entonces nos está mostrando que hay en el ambiente, en el mundo, un mover espiritual. No quiero ser animista en esta hora de aquellos que creen en espíritus ay, cuidado hermano, cuidado ese espíritu que ahí junto a usted se le va a pegar, se le va a meter. Porque hay gente que es así, hay gente que está orando y dice, ay pastor, yo le recomiendo que vuelva a quitar, porque cuando este foquito ilumina y hay como una carita como el diablo ahí en el altar, usted no lo ha visto. Y esa guitarra, por favor, me hagan el favor de quitar la guitarra, que esa guitarra tiene 2 cachos, entonces eso significa que ahí está el diablo. Pero ¿cuáles cachos si el diablo se viste de ángel de luz? Antes es demasiado bonito. El diablo, ¿quién dijo que tenía cola y cacho? ¿Quién inventó eso? La Biblia nos muestra que tiene cola y cacho. Entonces, frente a eso, pero sí lo dice. Por ejemplo, Efesios está diciendo que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual hay principados, potestades que están en los aires y que están en el mundo, que gobiernan a la gente, que influyen sobre las personas. Entonces sí hay una influencia, y la Biblia le llama el príncipe del poder del aire. Entonces, nosotros fuimos creados por Dios para bien. Por eso si usted lleva a una persona delincuente a cuidar de su casa, alguien que ha vivido del robo, es factible que si usted le da la confianza necesaria ni le roba. Porque hay una parte de él que es buena. Y que si usted le despierta esa parte buena, él se va a comportar bien frente a eso. No lo pruebe si Dios no le guía a usted, porque si no le desocupa la casa, en mi teoría. Pero lo que quiero decir es que de todos modos en el corazón del hombre, por malo que sea, puede tener ese deseo de hacer algo que esa fuerza lo guíe, porque no tiene a Dios, es real. Cosa diferente es cuando ha recibido a Jesús en el corazón. Hemos mostrado esta semana, lo que ayer en mi estado, subí a uno de estos muchachos que fue habitante de la calle de Quesada, está más de 23 años, y por allá en una finquita trabajando, todo bueno, todo. Después de 23 años, por allá yo lo miraba y me gustó y lo subí como a, ¿cierto? Espero que venga ahora el culto también, que su vida espiritual la siga alimentando, que no vaya a esas otras cosas a descuidar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo sí está esa influencia espiritual de maldad. Dios y Satanás están ahí. Hay una guerra. Efesios 6 nos muestra cómo esos dardos de fuego del maligno están ahí atacando nuestra mente, nuestros pensamientos, queriéndonos llevar al mal. Pero está la otra parte, la espiritual. ¿Cómo alimentar mi vida espiritual? De esta manera, como lo estamos haciendo en esta mañana, a través del live, a través de venir a la iglesia, exaltar, glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque hay un fluir espiritual que está sobre el hombre, de una o de otra manera. Satanás y Dios queriendo tomar control sobre el hombre. Venga, ¿cómo que control? No tenemos pues libre albedrío si nosotros escogemos. Por eso la Biblia habla de escoger. Por allá Josué también le dice, escojan a quién van a servir ustedes y a los dioses de... O sea, hay una posición en donde el hombre tiene ese poder de decidir, ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la posibilidad de decirle al Señor, entre a mi vida, y de dejarlo controlar nuestras vidas, o de nosotros vivir una vida como nosotros queremos. Dios no nos va a obligar, Dios no obliga a nadie para que siga a Dios, sino que está en nosotros el tomar esa sabia decisión
de escoger servirle a Él. Cuando Dios está sobre nosotros, mire qué tan fácil es que la gente vive más fácil en el pecado que en Dios. Dios no nos obliga. Dios guía a través de su palabra. El Espíritu Santo, cuando entra a nuestra vida, es una alianza y anda con nosotros. Cuando contristamos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no se va y nosotros quedamos totalmente solos. Pero cuando una persona tiene la influencia de Satanás, Satanás sí controla la vida de esa persona. Entonces lo coge como, ¿usted ha visto a los toros bravos? ¿Cómo controlan a los toros bravos? Con una nariguera, le colocan aquí un arito grueso, ¿no? Cualquier cosita, una cosa aquí gruesa. ¿Y qué sucede con esa persona? ¿Qué sucede con esa persona? Es controlada. Con ese toro, pues, si el toro va para la derecha, lo mueve para la izquierda y eso sangra. ¿No? Que sí, hay control total. Por bravo que sea un toro, con esa nariguera lo controla. Tremendo, siendo tan grande, tan pesado y con tanta fuerza, lo controla. ¿Sabe que Satanás es igual? Satanás controla a los que tienen esclavos y los esclaviza cada día más a través de todas esas cosas. Entonces hay gente que es controlada por Satanás. ¿Usted nota cuando una persona es controlada por Satanás? En su carácter, la influencia satánica sobre esa persona. Es más, esa persona es horrible. Vivir con esa persona es horrible. Una persona que está controlada por Satanás es horrible. ¿Por qué? Porque continuamente la persona está bajo una influencia que es satánica. El mismo Señor lo habla por allá en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando les dice a ellos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Satanás. Cuando habla mentira, habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Qué tremendo es Satanás con nosotros, o con el mundo, mejor dicho. Con nosotros espero que no, porque nosotros tenemos la influencia de Dios, y la influencia de Dios para nosotros es una gran bendición. En el libro de Juan capítulo 13, versículo 2 también dice acerca de Judas, que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que no faltaba a los cultos. Judas no faltaba a los cultos. Judas siempre estuvo, o cuando uno va a la escritura, donde estaban los 12 estaba Judas, ¿o no? Siempre estuvo con el Señor, siempre caminó, pero la Biblia dice que el corazón de Judas ya lo había entregado a Satanás, había tomado control de su corazón. Entonces, el hecho de yo venir a la iglesia va a representar que yo sea de Dios. Es factible que no. Es factible que no. ¿Qué es lo que hace que nosotros, qué marca en nosotros, cómo demostramos que somos hijos de Dios? ¿Qué muestra en nosotros que somos hijos de Dios? El control que Dios tiene en nosotros. Porque es imposible que yo tenga al Señor y ande con el diablo y se manifiesten en mí las obras del diablo, ¿o no? Esa es una de las muestras. Los frutos es una de las cosas que las Sagradas Escrituras lo dicen. Mire que aún en 2 Corintios el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, les está diciendo: si vuestro evangelio está aún encubierto, el capítulo 4, versículos 3 y 4, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el evangelio está en nosotros, es imposible esconderlo. Una ciudad no se esconde en la noche mientras la ciudad está iluminada. Cuando uno viene de Bogotá, por ejemplo, y va
Viene por allá por Marinilla, va en Santuario, Marinilla, ya después coge por Guarni y ya va bajando hacia el túnel. Usted va a notar que llega un momento donde uno ve la ciudad y ve. Es más, desde antes de ver las luces directas de la ciudad, uno va a mirar hacia el cielo y ve el reflejo de la ciudad. Y uno dice, ya vamos a llegar a Medellín. ¿Cierto? Ya estamos cerquita, o bajando de Barbosa. Y cuando uno empieza a ver las luces, pues se ve. Es lo mismo que está diciendo el Señor a través de la palabra. El Señor se ha de manifestar y la luz del Evangelio a través de nuestras vidas se va a manifestar en los incrédulos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Y en dónde están esas huestes espirituales de maldad? En los aires. Al mirar, por ejemplo, y salir por las calles, yo no sé si usted ha salido por la noche, bueno, en esta época está un poco más diferente, pero ya empezó otra vez, el ambiente, se nota un ambiente satánico. Ha salido en las noches por las calles de este municipio, por ejemplo. No ha notado ese ambiente de fiesta, de rumba, de cosas, de peleas, de vicio. No, siente usted ese ambiente espiritual, se tiene que sentir. Es algo que se siente. Muy bien. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Por eso cuando Cristo está en nuestra vida, ya no hay autoridad de Satanás por nosotros. Ya nosotros tenemos que decirle ya no más. Es imposible que usted sea un creyente y viva en el pecado. Bueno, un creyente no, un hijo de Dios, porque creyentes hay muchos. ¿Cuántos de los que hay aquí son esclavos del pecado? Una hermana ella dice, no deberíamos serlo. Pero espere, pero ahora me dijeron todos que esta hermana había pecado. Pero no nos dejamos controlar por el pecado. Muy bien, el pecado no tiene autoridad en nosotros. No reina en nosotros. Que nos afligimos porque nuestra relación con Dios se afecta. Pero no es el pecado el que está reinando en nuestras vidas. Nos afligimos cuando hacemos algo en contra de la relación que tenemos con Dios, ¿o no? Esa es parte del crecimiento espiritual. Pero la Biblia dice que seamos sobrios, que velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo? No es un león, ni es un león, solamente como león rugiente que está buscando alrededor a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Veía en Facebook hace unos días, había como un zoológico y detrás había un vidrio, debe ser muy fuerte, y un león se le aventó a una persona así a través del vidrio, pero no pudo, pues porque, y la persona se asustó y corrió, y uno se ríe viendo las cosas. Ese sí es un león, pero aún así está limitado, no puede hacer daño. Pues Satanás ni siquiera alcanza el punto de león en la escritura, es como un león, imita a un león, está buscando a quien llevarse. Entonces dice él, cuídense. Uno tiene que cuidarse, y tiene que cuidarse de ese león. Ya, ¿cuántos de aquí podemos vencer a un león? Tenemos que cuidarnos. Hay gente que dice, no, yo al diablo, vea, lo tengo bajo mis pies. Es el Señor el que lo venció. Y mi garantía para vencerlo es estar completamente en Cristo. Él es el que me defiende, yo no soy capaz. Recuerdo que un día estábamos con Enrique, estaba León, habíamos varios arriba en el hogar. Y creo que fue Leo que me dijo, pastor, tranquilo, yo no vuelvo a consumir, confíe en mí. Y yo volteé y lo miré y le dije, no creo en mí, voy a creer en usted. En un único que confío es en Cristo Jesús. Yo no creo, ¿por qué me toca todos los días acercarme al Señor, desarrollar mi vida espiritual y eso? Porque no soy yo, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y es algo que tenemos que entender.
no podemos confiarnos nosotros mismos, es confiar en el Señor. Por eso tu vida espiritual todos los días tiene que ser alimentada. Si no es alimentada, es tremendo. Entonces, por eso en 1 Juan 3:8 dice, 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que lo consume permanentemente, el que vive en el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y dice, entonces para eso aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que Cristo hace es deshacer esa obra que el enemigo quiere hacer. Y dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios en 1 Juan 3, en el versículo 10. Y dice, los hijos del diablo, todo el que hace justicia, y que no hace justicia, perdón, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces dice, el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y ese tercer elemento, porque hemos visto ya dos elementos, ¿cierto? Y dentro de esos elementos que estamos viendo, yo quiero que los repitamos para que nosotros lo podamos tener en cuenta cuando nosotros estamos en el camino del Evangelio. Estamos hablando de perder el blanco. Desde la persona que está en el mundo es del diablo, que el pecador anda bajo el gobierno de Satanás, acabamos de verlo, y entonces también podríamos mirar en esta hora esta posición que tenemos que dar, y es que el que anda en desobediencia está en esa posición. Hay gente en desobediencia, principios de desobediencia, lo que no esté de acuerdo a la palabra. Me he encontrado hermanos del camino que dicen, pastor, yo para buscar de Dios no tengo que congregarme. Desobediencia. Porque la Biblia dice, nos enseña la Sagrada Escritura, que el Señor constituyó la iglesia. Desde ese momento de Pentecostés habla del concepto de eclesia o de iglesia. Y dice que en la iglesia Él constituyó ministerios. Yo no necesito ningún pastor, pero el Señor dijo que Él constituía pastores, maestros, ¿no lo dice en Efesios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Una persona que no se deja pastorear es un rebelde. Una persona que no tiene pastoreo es una persona, es una rueda suelta. Y en el concepto bíblico es una persona que el enemigo gobierna. Entonces yo puedo aparentemente conocer de la Biblia. A mí me da mucha risa porque en el hogar teníamos a uno que recitaba la Biblia y hasta les chocaba a los demás que él recitaba, pero él la recitaba al revés. Él decía un poco de cosas que hace unos días alguien nos dijo por aquí, que le preguntaron que una de David, dijo, es que David fue el hombre más sabio porque le pidió sabiduría a Dios. No, fue Salomón. Pero la gente sale con sus cosas porque la palabra la tuerce. De este personaje se mantenía recitando la Biblia, pero como raro, y uno lo escucha, venga, ¿y qué es lo que usted está diciendo? No, que la Biblia dice, hermano, que vea, que no, usted está, hay algo. Entonces, hay sencillamente una confusión en la persona, y es una persona desobediente. Se niega a entender y aplicar los principios de Dios y hacer lo que Dios dice. Hay mucha gente que va a comunidades cristianas, es más, hay muchos altares donde se habla de Dios sin la Biblia. Yo recuerdo hace unos años que a mí me invitaron de una fraternidad que era el testimonio de mi fe. Y yo, qué bueno, sí, entonces yo llegué allá y como todo buen ministro del evangelio y como cristiano, yo llegué con mi Biblia. Entonces yo llegué y me dijeron, no cargue la Biblia porque es que lo ve muy evangélico. Ahora no vaya a pasar con la Biblia a dar el testimonio. Y yo, entonces, vea, usted va a contar lo que Dios hizo en su Biblia, va a hablar de Dios, pero no diga que en el capítulo tal, que el apóstol Pablo, que San Lucas, que San Marcos, no diga nada de eso. O sea, hable de Dios sin Dios. Hable de la Biblia sin mencionarla al menos.
Porque a veces uno predica y no necesariamente la tiene ahí, pero la tiene aquí, la vive. Entonces yo decía, entonces yo qué. Y yo me paré y yo dije, que sea si no me vuelven a invitar, que no me vuelvan a invitar, pero yo que el apóstol Pablo, allá en el libro de Efesios, tal, y él era ya como chiquitico. Y aún la gente recibió bendición, y él era chiquitico, me van a tratar de evangélico, o de cristiano, porque hoy en día ya no hay, ya hay que dos tipos de cristianos. ¿Sabía usted que hay dos tipos de cristianos? Algunos dicen, yo soy cristiano, pero no evangélico. Venga, ¿cómo así? Yo no soy evangélico, los evangélicos son esos religiosos. No, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. No digo que él era evangélico, pues, porque es poder de Dios para salvación. O sea, al que, yo lo dije algunos días atrás, el que vende chance, ¿cómo le dice? Leo, al que vende leche. Y el que vive el evangelio. ¿Cómo? ¿Normal? ¿O no? Entonces no hay problema si esta parte. Pero me llama mucho la atención el hecho de que hable de Dios sin Dios. Eso es desobediencia. Hombre, si yo voy a hablar, y lo decía, en los altares se habla de Dios, pero no se lee un solo. A veces, yo he escuchado hace unos días al Señor decir, voy a leer un texto bíblico como para que no digan que no leí la Biblia. Y dio su charla de 1 hora y no mencionó, o sea, era que predicar el evangelio sin evangelio. Es imposible yo dar verdades, enseñar verdades que no sean las verdades absolutas, que son las verdades de la palabra. Amén. Entonces aquí nosotros estamos mirando que es la persona que elige no hacer lo que se debe de hacer. Es hijo, a la luz de la Biblia le llama hijo de desobediencia. O sea, un hijo que no obedece a Dios. ¿Por qué no decirlo de otra manera? Que no es de la familia de Dios. Mateo 7, 26 al 27 dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, estaba hablando de las palabras de Dios, de Jesús, las palabras de la Biblia, ¿cierto? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. O sea, imposible edificar sin fundamento. El fundamento de nuestra fe está en la palabra. El fundamento de nuestra fe es el mismo Cristo. Bueno, algunos han confundido el fundamento con otros. Por eso les entiendo que anden tan chonecos. Por ejemplo, aquellos dicen que el fundamento es Pedro. Que sobre Pedro Cristo edificó la iglesia. Porque dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esa afirmación que nosotros encontramos ahí en Mateo 16, eso, 18, 16, 18, algo así. Y uno se da cuenta que cuando está hablando, dice quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre, él dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, sobre el cual Jesús iba a edificar la iglesia, no Pedro. Porque él dijo, ciertamente tú eras Petrus, o una piedrita chiquitica. Pero sobre lo que acabas de decir, el fundamento que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Entonces nosotros vemos que el principio es ese, que Cristo es el fundamento. De hecho, en 1 Pedro ya Pedro va a decir que Cristo es ese fundamento, la piedra. Y el mismo Pablo dice que él es la piedra que desecharon los edificadores. Por allá también en 1 Pedro, en ese capítulo 2, en el verso 25, Pedro nos dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, que es el obispo de nuestras almas. Y está hablando que él es el que guía nuestras almas. Él, a través de su palabra, ha de guiar entonces nuestras almas. También en 2 de Pedro, en el mismo capítulo 2, versículo 15, dice: han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, hay gente que fácilmente se extravía y extravían sus sentidos cuando cosas externas
externas, y estamos hablando de esas cosas del mundo, le llenan. ¿Qué tal si a usted hoy le ofrecieran una mejor calidad de vida? Un empleo de un número del 4 para arriba, 4, 5, 6, 7, 8 y 6 ceros al lado derecho. Y le dijeran, tiene la posibilidad de ganar todo esto. Lo único que usted tiene que hacer es trabajar tan duro que no tiene tiempo para su vida espiritual, ni orar, porque va a estar rendido, cansado. Hay gente que tiene sueldo de esclavo. Trabajan 12, 14, 16 horas diarias. No tiene ni descansará los días domingos, pero va a subir la calidad de vida. ¿Cuántos estarían dispuestos a irse a trabajar así, descuidando su vida espiritual? En esta época de tanta escasez de empleo, ¿cuántos están trabajando por un mínimo así? Y van a quedarse así por años. ¿Pasa? ¿Ve usted qué pasa? ¿Qué hay un descuido, hermano? Si yo todos los días no alimento mi alma, me muero. Note algo. Por ejemplo, en el diario vivir, usted va a notar que usted puede mirar, tener una vasija y en la vasija tener almacenada agua pura. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto dura el agua pura en una vasija? Bueno, hay gente que va y compra en los supermercados y nunca miran la fecha de vencimiento de los productos y han consumido productos pasados, hasta pastillas. Nada, me regalaron estas pastillitas, pero hace un año vencieron. Yo ya estoy tomándomelas hace un mes. Y el postrer estado es peor. ¿Cuál es la garantía de una fuente de agua? Que el agua corra. ¿Cierto? Esa es la garantía de una fuente de agua. Aunque la palabra de Dios es de bendición, cuando una persona amontona la palabra en su vida, pero la palabra en esa persona no corre, esa palabra que para esa persona en el momento fue de bendición, se va a convertir en maldición. Y la palabra que a la persona en algún momento la vivificó, la dañó. Conozco gente así, ebria por las calles, consumiendo drogas en el ámbito que yo estuve por muchos años trabajando con adictos. Saben más Biblia que mucha gente, o al menos tienen conocimiento de Biblia, pero ese conocimiento de Biblia que tienen les ha hecho maldicientes. Y uno los ve y dice, como decía Pedro, ¿qué tal? Y justifican el hecho de que estén, idea, ¿qué tal? Y no creen en nadie, no creen en nada. Su vida espiritual no crece. Lo que estudian de la Biblia es para tirar piedra, para hablar mal de las iglesias, para hablar mal de la fe, para hablar mal de los ministros. Son una ruina. Pero no aprovecha sus almas, porque simplemente es algo que hace daño, porque esa palabra les va a destruir. La que fue de vida para ellos va a ser de muerte. Proverbios 21:16 dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría viene a parar en compañía de los muertos. Mira, esa gente que conoce tanto el evangelio son cadáveres. Son cadáveres. Nosotros tuvimos la experiencia hace unos días, también en el hogar aquel, y había alguien que hace más de 20 años, conocedor de la Biblia. No, eso era una Biblia andante. Para echar carreta, bien, pero el día que se levantaba con la influencia del otro, que no es Dios, endemoniado, ese hombre no hacía nada. Lo único que hacía era dar guerra y problema y crear conflicto entre los hermanos. Difícil. En la ignorancia de la gente, estuvo al frente, comenzó un grupito de oración allá arriba, ¿cierto? Venga, oremos y todo. Pero cuando la gente le dio el daño que tenía, lo infectado que estaba,
la gente lo dejó a un lado. Y cuando se sintió que estaba abandonado y solo, volvió a las mismas, por ahí anda, destruido. Porque ni Dios ya puede con él, según él. Está contaminada su vida, tendría que pedirle perdón a Dios y comenzar de nuevo. Y aquí la palabra de Dios está hablando de que se apartan del camino de la sabiduría y andan en el camino de los muertos. Alejamiento de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta hora. Tienes que pensar cómo estás llevando, tenemos que pensar en esta hora. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Porque la rebeldía es algo que hace daño en el corazón del hombre. Y la rebeldía es algo normal en la naturaleza caída. El hombre caído es rebelde. Ahora hablábamos, ¿cuántos de nosotros hemos en esta semana fallado en algo y levantamos la mano? Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos rebeldes hay en esta mañana acá? Porque si tú eres un rebelde, deberías comenzar sencillamente presentándole tu vida al Señor y diciéndole al Señor, Señor, perdóneme, porque soy rebelde. La rebelión es una de las cosas, si usted mira la historia de Israel, de lo peor que pudo vivir Israel fue bajo su rebeldía. Es innata al ser humano, puede serlo, pero los rebeldes, miren todo el Nuevo Testamento, ¿dónde quedaron Alejandro el Candelero? ¿Dónde quedó, se me va el otro nombre, los otros? ¿Cuántos rebeldes en el Nuevo Testamento? El mismo Judas, que lo tomamos de ejemplo al comenzar la disertación. Es factible que ese gusano quiera tocar tu vida. ¿Por qué no decirle al Señor en esta hora, Dios mío, perdóneme? Aquí estoy, Dios. Yo quiero traer mi vida delante de ti. Yo la quiero colocar en tus manos. Perdónanos, Dios mío, cuando en rebeldía nos alejamos de ti y de tus principios. Señor, aquí estamos, Señor. Queremos colocarte todo lo que somos en tus manos. Liberta nuestras vidas. Saca nuestras vidas del pozo y de la desesperación. Te bendecimos, te damos honor y te damos gloria en el nombre de nuestro amado Señor. Rompe toda cadena, quiebra todo yugo y libértanos para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Quiero recordarle a los hermanos que en las transmisiones de la semana hemos hecho unos cambios. Mañana vamos a estudiar, a seguir con el estudio que estamos teniendo de la Biblia. Vamos a seguir hablando de escritores de la Biblia. El próximo martes vamos a tener la transmisión desde la iglesia. Oh, sí, está bien. No se vayan a ir que tenemos Santa Cena. El próximo miércoles, mientras los hermanos van trayendo la cena, el próximo miércoles quiero decirles que hicimos unos cambios con la hermana Damaris para que ella dé el programa de mi experiencia con el Señor el miércoles. El jueves transmitimos desde la iglesia. El viernes está el programa de Damaris con las damas. Y el sábado estamos, como seguimos en este sábado, haciendo el estudio, introducción a la escritura. O sea que el lunes y sábado estamos en introducción a las escrituras. Martes transmitimos desde acá, miércoles mi experiencia con el Señor, jueves transmitimos desde acá y viernes mi experiencia con el Señor. En este momento, que vamos a hacer unos pequeños cambios también, ya a la misma hora que predicamos se transmite NotiKids. Vamos a hacer un cambio para que en la hora que hay entre este culto y el próximo culto podamos
tener unos tickets y que no sea, bien sea que no choque con el culto que estamos teniendo en este momento. ¿Estamos bien con esto? Bueno, gloria al Señor. Yo quiero que usted abra las Sagradas Escrituras en